Dios les bendiga, amén. Vamos aprovechando que están de pie, a movernos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a comenzar el día de hoy una serie de mensajes sobre la doctrina del pecado. Amén. Van a ser varios sábados que se va a trabajar esta doctrina, esta enseñanza. Primera de Juan 3, versículo 4. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude, amén, a entender, comprender su palabra, tenerla siempre en nuestros corazones y prestar la atención que Él quiere. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y por tu bondad estamos aquí, Señor. Te rogamos y te suplicamos ahora, Señor, como hemos leído en tu palabra hace unos instantes, Señor, que tú nos despiertes y nos alumbres, Señor, con tu verdad. Que nos saques de nuestra oscuridad, Señor. Aquellos, Señor, que aún, Señor, están entre los muertos, Señor, que sea tu palabra poderosa diciéndoles, despiértate, que te alumbre Cristo para que salgas de esa oscuridad. Sí, Señor, que tu palabra traiga luz, traiga verdad. Úsame como un instrumento tuyo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pueden tomar sus asientos. Como les decía, vamos con la ayuda de Dios, a desarrollar la doctrina del pecado. Y a mí me han encargado la primera parte para hablar sobre la definición de lo que es el pecado y también el origen y un poco de su alcance, su impacto, ¿no? En los sábados posteriores se va a estar desarrollando otros temas, ¿no? Cómo heredamos el pecado, cómo se transmite, y otros temas que tienen que ver con la vida del cristiano. Entonces, acabamos de leer un versículo que nos da una definición de pecado, nos explica qué es el pecado. Lo define de una manera muy sencilla, muy práctica el apóstol Juan. Nos dice, el pecado es infracción de la ley, es quebrantar la ley de Dios, ¿ya? Es no cumplir lo que Dios ha establecido, ¿cierto? Y esta definición implica reconocer que hay Dios y reconocer que Él es el dueño de la existencia y reconocer de que Él es el que pone las reglas, ¿no? De que Él es el que decide cómo se debe vivir, ¿no? Porque mucha gente en el mundo rechaza el pecado, rechaza que se hable de pecado, porque en el fondo rechazan a Dios y odian a Dios, no quieren saber nada de Dios, ¿no? Y aunque pueden decir que sí creen en Dios, en el fondo no lo quieren, no quieren saber nada de Él, ¿no? Porque si creyeran en Dios, se interesarían en saber qué cosa quiere Dios, cuál es su voluntad, cuál es vamos a decirle así, cuál es su propósito, cuál es la razón de ser de nuestra existencia, por qué Él nos ha creado, ¿no? Pero no. Cuando yo converso muchas veces en el trabajo con gente nueva que conozco, cuando te mueven diaria o cuando simplemente a veces conoces jóvenes, ¿no? Ahora yo soy más adulto y conozco gente más joven, ¿no? Y entran a trabajar y comenzamos a conversar. Y algunos saben que soy creyente, otros no. Pero algunos que saben que soy creyente, a veces cuando les he preguntado temas personales, ¿no? En un poco un tono burlón, ¿no? Le pregunto, ¿y cómo estás? ¿Y tienes novia? Sí. ¿Y te vas a casar? No, yo ya vivo con ella. Estoy en pecado, me dicen así. Como si fuera algo, ¿no? Gracioso casi, ¿no? Es decir, yo convivo con ella, ¿no? Pero como saben que soy creyente, me dicen, estoy en pecado. ¿No? Porque saben, ¿no? El mundo sabe que convivir no está bien, ¿no? No comprometerse formalmente ante la sociedad, vamos a decirlo así, ya al margen de tu religión, es incorrecto, ¿no? Los seres humanos no somos animales para estar apareándonos como los perros en la calle, ¿no? Nos queda algo de la imagen de Dios, algo de pudor y queremos, ¿no? Al menos que se nos genere cierto respeto.
Entonces, en el mundo, el pecado, el mundo lo ha, por un lado, algunos se burlan de él, lo usan como una mofa, otros lo quieren ignorar, porque es la estrategia del diablo, que ignoremos, entendamos la gravedad de lo que es el pecado. Él no quiere que la entendamos y quiere que vivamos en esa oscuridad, ¿no? Como le decía Yamil en Efesios 5, él quiere que sigamos ahí en la oscuridad, no quiere que Dios ilumine. Entonces, el deseo mío es, a través de esta enseñanza, que es doctrina, que es un poco dura, digamos, voy a tratar de ser simple, usar ilustraciones, Señor, ilumine nuestras vidas, ¿no? Yo sé que muchos conocen la doctrina, y la conocen bien, y de repente mejor que yo, y han leído muchos libros sobre pecado, pero no han sido iluminados, porque todavía están en pecado, porque todavía viven en desobediencia a Dios, porque tienen, por decir así, una vida oculta de pecado que no pueden dejar, llamándose creyentes aún, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver también un poquito al final. Entonces no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de que Dios te ilumine. Tener un claro conocimiento de la doctrina del pecado en tu vida como creyente te va a ayudar a poner buenos cimientos. Mucha gente, muchos creyentes no son firmes y son muy volubles y terminan retrocediendo, yendo al mundo y siendo destruidos por Satanás porque no pusieron buenos cimientos, no entendían claramente esta doctrina, ¿no? Y creían que era algo, muchos creen, no, el pecado son las malas influencias, dicen, ¿no? Las malas amistades, la sociedad corrompe al hombre, dicen, ¿no? Antes el hombre nace bueno y las costumbres lo corrompen. No, eso no es así, lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, estos conceptos erróneos del pecado hacen mucho daño en tu vida cristiana. Primero porque una de las razones de tener un concepto erróneo del pecado es que también te hace minimizar la obra de Cristo, te hace minimizar la importancia de la obra del Señor Jesús y no entiendes claramente también otras doctrinas asociadas, es decir, otras doctrinas que van a venir como consecuencia del pecado, como la justificación, la santificación, la regeneración. ¿Por qué decimos que tenemos que nacer de nuevo? ¿No? ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? ¿Por qué no simplemente llevamos un programa de buena conducta, psicológica, terapias y ya, te ayuda a enrumbarte, a tener un plan de vida, como hacen los psicólogos, y supera tus traumas? No. El cristiano sabe que si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, porque Cristo Jesús así lo dijo. Y no lo dijo porque le dio la gana de decirlo, no, porque era una realidad, es una realidad innegable. Que el pecado es tan dañino, es tan, digamos así, el daño es tan grande que con simples arreglos de fachada no se va a solucionar los problemas que hay en nuestra vida por el pecado, ¿no? Hay que tener claro eso. Entonces el pecado, según este versículo, es infracción de la ley. Pero digamos, ya cuando uno va y estudia libros de teología, como el que estamos usando ahora para estas clases, el del hermano Wayne Grudem, él hace una definición un poco más amplia, que no contradice esta definición, simplemente incluye con claridad algunos conceptos que tenemos que no olvidar, ¿no? El pecado, dice él en su libro de Teología Sistemática, Wayne Grudem, es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. O sea, muchos dicen, el pecado es infracción de la ley, si yo nunca hago nada malo, entonces no estoy pecando. No, el hermano Wayne Grudem nos va a explicar. No. El pecado no es solo una infracción externa, sino también puede ser interna por tus actitudes. Y peor aún, si tú tienes una naturaleza pecaminosa, dice él en una parte de su libro, así tú estés durmiendo y no estés haciendo nada, tu naturaleza pecaminosa hace que Dios te vea como un pecador. Porque no es, él dice, y muchos pastores explican esto, no es que el hecho de que tú cometas pecados te vuelve pecador. No, tú cometes pecados porque eres pecador. Y naces pecador. Hay un pastor que se llama Body Buchan, que hace último recién lo he puesto a escuchar, es un moreno muy, es reformado, ¿no? Pero es muy bueno y este hermano dice así, en inglés suena mejor, ¿no? Pero él para explicar esta parte dice, no, eso de que mi bebito, un angelito, no, tu bebito no es un angelito, ¿no? Tu bebito, él usa en inglés una rima, ¿no? Él dice, tu bebito es un viper in diaper, dice, o sea, es una víbora en un pañal, solo que en inglés rima. Así dice él. Ese bebito que tienes ahí, que es tan hermoso, que dice, no, si el bebito si naciera con fuerza suficiente, te mataría. Te mataría, dice.
Dice, Dios los manda al mundo así, de chiquititos, debilitos, porque si los mandara con fuerza, te mataría. ¿No? Para hacernos entender la gravedad de lo que es el pecado. Entonces, el pecado no solo es un tema de actos, es un tema también de actitudes y es un tema también de naturaleza. Por eso el hermano Wayne Grudem define, ¿qué es pecado? Es no conformarte a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Lo de actitudes es claro, ¿no? Porque los mismos 10 mandamientos, ahí está el 10º mandamiento que lo aclara. Porque todos los primeros mandamientos podríamos decir que tienen que ver con acciones que uno hace, ¿no? Pero el que, como dice Pablo, el mismo cuando explica en Romanos 7 lo mató a él, fue el 10º mandamiento que dice, no codicies. O sea, no basta con que no robes, sino no codicies. No basta con que no adulteres, sino no codicies la mujer de tu prójimo. Y Jesús lo va a aclarar, ¿no? Y Jesús va a decir, si tú miras a una mujer para codiciar y la codicias, tienes malos pensamientos con esa mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y Jesús va a aclarar lo de matar, y va a decir, el mandamiento dice no matarás, sí, pero si tú insultas a tu prójimo, ya lo mataste, dice Jesús. En tu corazón ya eres un asesino para Dios. Entonces, ¿ven? Entonces, el pecado no solo es un tema de acciones, es un tema también de actitudes y un tema de naturaleza. Así lo define el hermano Wayne Grudem. Entonces, hay gente que dice que el pecado, el hermano aclara, ¿no? Asocia el pecado con el egoísmo. ¿Qué es el pecado? No, la esencia del pecado es el egoísmo. Y el hermano aclara, no. El pecado, sí, el egoísmo es muy fuerte. El egoísmo es una de las formas de, vamos a decir, más fuertes de manifestación del pecado, ¿no? El buscar todo para uno, ¿no? Pero, él explica, dice, miren, el egoísmo no puede ser pecado. O sea, el egoísmo, el pensar en uno, no siempre es malo. Dice. No siempre es malo. El pensar en uno no siempre es malo. Incluso, dice, Dios lo usa como argumento. Cuando te llama al arrepentimiento, te dice, arrepiéntete. Le dice a su pueblo, ¿por qué vas a perecer? Piensa en ti, o sea, te vas a destruir, ¿no? Cuando un joven está metiendo la pata o cuando una chica está enamorada de alguien que no le conviene, que su familia, los hermanos le dicen, oye, ese chico no te conviene, piensa, ¿no? Piensa en tu futuro, te está fregando la vida. Y no, que él sí yo lo quiero. Después, cuando ya está con 2, 3 hijos y ya le comienzan a pegar y todo, llega llorando a pedir consejería, ¿qué hago? Bueno. Se le dijo, ¿no? Piensa en ti, piensa en tu futuro. No estaba mal lo que le decía. Piensa en ti, en tu futuro, esa persona que te va a dar. No, pero él va a cambiar, que sí se va a convertir. Y, bueno. ¿No entiende? Entonces, la definición de pecado como egoísmo, dice el hermano Grudem, es incompleta. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Además, dice, pensar en uno mismo y buscar la gloria de uno y buscar la felicidad de uno es algo que si fuera malo por naturaleza, entonces tendríamos que acusar a Dios de que Él es pecador porque Dios busca su gloria y la busca para Él solo. Dice, mía es mi gloria y yo no la comparto con nadie, ¿no? Entonces, en cierto sentido, Dios ahí... y porque es lo mejor para Él y para la humanidad, que Él busque su propia gloria, porque Él es el Ser Supremo. Entonces tengamos cuidado ahí, dice el hermano Grudem, ¿ya? Entonces tengamos cuidado con creer ese concepto que el pecado, porque incluso dice, hay pecados que no tienen que ver con egoísmo, hay gente que es pecadora y que supuestamente tiene causas altruistas, ¿no? Y hay pecados, dice él, como la idolatría, que no necesariamente están relacionados con el egoísmo. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido, nos da una advertencia. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que el pecado es esa corrupción, y esto lo estoy sacando ya de otro hermano que también vamos a usar, que se llama el hermano Ryle, es esa corrupción inherente que está en nuestra naturaleza humana. ¿Ya? Es esa desviación que todos tenemos. ¿No? Yo estaba pensando en una ilustración, ¿no? Imagínense que los dos jóvenes cristianos más consagrados del mundo, más santos, ¿ya? Un hombre y una mujer jóvenes, impecables, intachables, testimonio ejemplar
Daniel, por decir así, de nuestro tiempo, ¿no? Inteligente, brillante, se casa con, no sé qué mujer consagrada de la Biblia, ya, con una Esther, hermosa y inteligente y consagrada también. Los dos, intachables. Entonces dicen, se van a casar y dicen, este mundo pecador, vamos a irnos a vivir una isla y vamos a, los dos solos, como somos santos, para que nuestros hijos no se contaminen con el pecado, vamos a tener nuestros hijos en una isla, aislados de todo este mundo pecador. Y tienen sus hijos, se van a vivir solos en esa isla, ¿no? Y tienen sus hijos, comienzan a crecer sus hijos. ¿Ustedes creen que sus hijos, porque están aislados del mundo y porque son hijos de dos cristianos consagrados, dejan de ser pecadores por eso? ¿Van a dejar de mostrar egoísmo? ¿Van a dejar de mostrar su pataleta? No. Porque el pecado es inherente a todos los seres humanos. No, sáquense esa idea de que no, hay como a veces salen las noticias, me acuerdo, yo no veo mucho, pero a veces veía noticias y salían noticias de delincuentes, así, ¿no? Y por ahí aparecía la mamá y le entrevistaban, ¿no? Y porque la mamá decía que a mi hijo, a veces cuando había motines en las cárceles, esas cosas, ¿no? Iban a buscar a sus familiares, ¿no? Y su hijo, ¿por qué está en la cárcel?, le preguntaba. No, porque le han echado la culpa. No, sí, él cometió su falla, pero él es de buen corazón. Él es bueno. Ha cometido algunos errores, pero es bueno. Hay esa idea, ¿no? En el fondo, ¿no? Sí, él es asá, tiene sus cositas, a veces, ¿no? Pero es bueno, en el fondo es buena persona. No, eso no dice la palabra del Señor. Al revés, dice la palabra del Señor. Ese que parece tan bueno, tan correcto, dice la palabra, por dentro. Jesús dijo, de dentro de él, porque del corazón, dijo Jesús, salen las malas cosas de la humanidad. Entonces, así fuera esa pareja, le volviendo a la ilustración, que se aislara, que sean los cristianos más santos y quisieran criar a sus hijos con el mayor amor posible, la mayor sabiduría, y les enseñan la Biblia y los proverbios y les enseñan todo, y sus hijos han sido criados por los mejores padres, fuera de toda influencia mundana. Yo les podría, no puedo apostar porque soy creyente, pero les podría asegurar que esos hijos igual van a pecar. Porque el pecado está arraigado en el corazón de todos los hombres. Es inherente a la naturaleza humana. Terrible. Y muchos no creen ni entienden eso ni lo aceptan. Y como no lo entienden, no lo aceptan, no valoran la obra de Cristo. Y no han ido a Cristo realmente arrepentidos y reconociendo su impotencia, su incapacidad. Porque creen que se pueden arreglar a ellos mismos. O porque vienen a la iglesia para ser un poco mejores. No. Tú no vienes a la iglesia para ser un poco mejor. Tú vienes a la iglesia porque tú necesitas nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Necesitas un nuevo corazón. Porque el corazón natural que tenemos es de piedra, dice la palabra del Señor. Y está corrompido. El profeta Isaías dice, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, todo llaga eres, toda herida, o sea, el pecado te ha hecho trizas, decía el pueblo de Israel. No hay nada sano en su cuerpo, decía el pueblo de Israel, dándole a entender el grado de corrupción que genera el pecado. Entonces tengamos eso en claro, que el pecado es eso, ¿ya? Y que no solo se trata de acciones, también de pensamientos, palabras, imaginaciones, todas esas cosas ofenden al Señor. Y también tenemos que tener en claro, dice el hermano Ryle, que hay pecados que uno comete porque hace cosas que no debe, y hay pecados también pecado también es no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Pecados se llaman de omisión. Y el hermano también es duro y dice, y no solo eso, dice, hay pecados que tú haces por ignorancia, pero eso no te exime de que sean pecados, ¿no? Y él te invita y dice, estudia el Levítico para que veas ahí todos los pecados que el Señor mandaba que su pueblo tenía que hacer sacrificios. Y muchos de esos eran por ignorancia. Y dice, si por ignorancia has hecho esto, has pecado. Porque has transgredido la ley de Dios. No, es que no era consciente, dice. No, eso no te va a excusar. Ese es el pecado. Ahora, vayamos al punto del origen del pecado.
¿Cuál es el origen del pecado? Lo primero que tenemos que dejar en claro, dice el hermano Gruden, en este caso, es que Dios no es el responsable del pecado. ¿Ya? Ya que es contrario, justamente el pecado es contrario a su naturaleza. Él no podría ser el responsable del pecado, ¿no? El pecado, la culpabilidad recae en los seres humanos y en los seres angelicales caídos que eligieron pecar voluntariamente. ¿Ya? Ellos eligieron pecar voluntariamente. ¿Ya? Ahora, también tenemos que tener cuidado que muchos para ayudar a Dios, digamos, para salvar a Dios del problema, dicen, no, lo que pasa es que hay dos fuerzas en el mundo, en el universo, que se oponen. Dios, que es el bien, y el mal, ¿no? Eso se llama el dualismo. Dicen, no, Dios no creó el mal siempre ha existido, ¿no? Y es ese poder es malvado, es eterno, ¿no? Y siempre se ha opuesto a Dios. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. El hecho de que Dios no haya originado el pecado no quiere decir que Él, porque Él es omnipotente, omnisciente, y Él es el que tiene el control de todo, no lo haya permitido. Lo que como creyentes no podemos negar es que Dios sí permitió que el pecado entrara en la humanidad, entrara en su existencia, entrara en su creación, en su universo, pero el pecado ha entrado a través de decisiones libres de las criaturas. No ha entrado porque Dios voluntariamente quiso que eso pasara, digamos así, sino porque Él lo ha permitido, porque nada de lo que ocurre sin que Dios lo permita, sin que Dios lo determine. Entonces, ha sido sí permitido por Dios, pero a través de las decisiones libres de sus criaturas. ¿Ya? Es un tema de la potestad y de la soberanía del designio de Dios. Ahora, ¿cómo fue entonces que entró el primer pecado? Bueno, el primer pecado entró en la humanidad para los hombres a través de, todos sabemos, de Adán y Eva, ¿no? Por desobedecer, porque comieron el fruto del árbol prohibido, ¿no? Y se dejaron engañar por Satanás. El diablo les hizo dudar de la verdad de Dios, les hizo hacer creer que Dios les había mentido, les hizo hacer creer que ellos, o sea, atacó varias cosas, ¿no? El diablo, no tenemos tiempo para desarrollarlos, pero el diablo atacó la verdad de Dios, le dijo, mira, no, Dios te ha mentido. Eva, si tú comes de ese árbol no vas a morir. No vas a morir, le dijo. Tú no vas a morir. Al contrario, le dijo, tú vas a ser como Dios. ¿Ah? Y ahí atacó también el correcto concepto que ellos debían tener de sí mismos, ¿no? Hizo que el hombre deseara ser lo que no debe ser, ¿no? El hombre es un ser creado, el hombre y la mujer son seres creados para adorar a Dios, ¿no? Y el diablo les provocó, les hizo creer que podían ser como Dios. Entonces el pecado entró por esa desobediencia y desde ahí en adelante el pecado se caracteriza por eso, por desafiar la verdad de Dios. El hombre siempre está desafiando lo que Dios ha establecido y por distorsionar la comprensión del propio ser humano de su propia identidad, o sea, la comprensión del ser humano de su propia identidad. Eso es lo que caracteriza al pecado. ¿Ya? Entonces, el pecado tiene esa característica, se hace ver en eso, ¿no? Que siempre está negando lo que Dios establece y que está haciéndonos creer que podemos llegar a ser lo que Dios no ha querido que seamos, ¿no? O que cumplamos el rol que Dios no quiere que cumplamos, ¿no? A las mujeres les ha hecho creer que siempre les hace creer, ¿no?, que los hombres las oprimen y las dominan y que hay, ahora dicen, el patriarcado y que hay que rebelarse, ¿no? Y que haciendo eso ellas van a ser felices o van a estar mejor, pero no eso es lo que dice la palabra del Señor. No es que los hombres, o sea, sí, los hombres abusan y están en pecado y actúan de manera injusta muchas veces contra las mujeres. Pero la causa no es el hombre en sí, la causa es justamente el pecado que está en el corazón del hombre. Y que las mujeres hagan una rebelión para buscar su igualdad no va a solucionar el problema, porque el problema se va a solucionar cuando los hombres y las mujeres nazcan de nuevo, digamos, y se sometan a la autoridad de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces,
Yendo y avanzando, quisiera darles una ilustración de un video que vi sobre un elemento, dice, el más letal, decía así, el elemento más letal, decía este youtuber que explica temas de ciencia, ¿no? A veces me distraigo escuchándolo porque enseña muy bien temas de química principalmente, de materiales, esas cosas. Y me pareció interesante esta historia porque miren, ¿saben? Los agentes, los espías son famosos por usar distintos tipos de elementos para hacer daño a sus enemigos, ¿no? Y uno de los espías más letales, más famosos por hacer uso de estas cosas son los rusos, ¿no? Suelen usar venenos para matar, atacar, ¿no? Entonces dice que en el 2006 un ex agente del servicio secreto, o sea, un ex espía, ¿no?, del servicio secreto ruso que se llamaba Alexander Litvinenko, llegó a un hospital en Londres con unos síntomas terribles, ¿no? Le dolía el estómago, estaba mal, ¿no? Tenía vómitos, se sentía mal. Entonces los médicos lo primero que pensaron, te ha dado una infección, seguro que habrás comido, ¿no? Lo comenzaron a tratar y no pasaba nada. Entonces su esposa, porque él ya se puso bien mal, su esposa les dice a los médicos que él venía de Rusia y que era esa gente y que ella sospechaba que, como él había denunciado una mafia que había al interior ahí en Rusia de otros agentes, ella creía que por venganza lo habían envenenado. Y bueno, cuando ella dice eso, unos médicos le creen y le dicen, ya, entonces hay un veneno muy común que se usa y lo comienzan a tratar contra ese veneno común. No me acuerdo el nombre de ese veneno común que usan, que también es muy fuerte, ¿eh? Y con ese tratamiento comienza él a mejorar un poco. Pero pasan 2 días más y vuelve a decaer. Y se pone peor, se le cae el cabello y no aguanta. Y a las 2 semanas de que él entró al hospital muere, ¿no? Le da un paro cardíaco y 3 paros cardíacos le da, ¿no? Y en el tercero ya no aguanta y muere. Terrible, una muerte horrible fue, porque por dentro fue muriendo. Entonces, cuando los investigadores, los médicos se sorprendieron porque normalmente los que son envenenados por el veneno común respondían bien, no sabían qué era y se ponen a investigar y se dedican a investigar y rastrean que este señor había tenido una reunión con 2 rusos que habían venido para supuestamente una reunión de negocio previo a lo que se había sentido mal, ¿no? 3, 4 horas antes de ir al hospital. Y cuando rastrean a estas personas, hay unos detectores de elementos radioactivos. Interesante, se pueden comprar. Dice, este señor que da estos videos se financia, creo, promocionando eso, ¿no? Cuestan regular. Pero tú los pasas y tú puedes ver qué elementos radioactivos hay, qué nivel de peligrosidad tienen, ¿no? Porque estamos rodeados acá en Perú no creo que haya mucho, pero en esos países sí hay. Y cuando pasan con los detectores del elemento radioactivo por los lugares donde habían estado estas personas, era tan fuerte el rastro que había dejado ese elemento que descubren que se trataba de un elemento que se llama polonio 210. Es un isótopo radioactivo muy, muy letal, muy peligroso. Tan peligroso que la hija de la famosa Marie Curie, que fue una de las grandes físicas que descubrió estos temas, murió 10 años después de que tuvo un accidente, se le rompió un frasco trabajando con estas cosas y a los 10 años le dio leucemia y se murió. Su esposo también, varios físicos. Es un elemento muy letal porque tiene la función, o sea, el problema de este elemento es que si tú estás, si no lo hueles, digamos, ni lo absorbes por tu boca, no hace tanto daño porque no puede traspasar la piel. Emite unas partículas alfa, se llaman. Las partículas alfa salen del núcleo del átomo y salen como disparados, ¿no? Y el uranio, por decir, emite... la persona que enseñaba el video decía, el uranio emite como 100, pero emite como 1000 millones. O sea, el uranio es como una pistolita chiquitita, pero es como una metralleta. O sea, emite una radiación increíble. Pero
Mientras no entre dentro de ti, ni lo absorbas, ni lo huelas, no te hace daño. Pero una vez adentro, la dosis letal es 1 microgramo, ni siquiera 1 gramo. ¿Ah? La dosis letal es solo 1 microgramo de este elemento. Entra a tu cuerpo, ya no te sanas, ya no hay forma de sanarte. Comienza a destruir por dentro todo. Todo. O sea, daña todas las células. Ustedes saben, las células están compuestas de moléculas, las moléculas tienen átomos. Y esos átomos le llega a una de estas partículas alfa que este isótopo radioactivo te comienza a traer, daña tus células y se alteran tus células y te dan los cánceres. Porque el cáncer es una alteración celular, es una alteración de las células que se desordenan, no saben qué hacer. Las células tienen un funcionamiento normal de estar regenerándose y reproduciéndose, pero si las alteras, las dañas, te da cáncer. Solo que este polonio 210 es tan fuerte cuando entra que con 1 microgramo, no estoy hablando de 1 gramo, es 1 microgramo, o sea, la milésima parte de 1 gramo es suficiente para matar a un ser humano si es que entra dentro de su cuerpo. Y lo hace de una manera terrible, porque tú te vas comenzando a sentir mal, ¿no? En el caso de él, parece que le dieron una bebida y en la bebida le pusieron y le pusieron 25. En el caso de él, lo que detectaron que fue la dosis que la persona que murió consumió fueron 25 microgramos. Los investigadores detectaron que fue no 1, sino 25, en lo que tuvo en el cuerpo. Entonces, por eso él rápidamente sintió los síntomas. O sea, se le caía el cabello, para que se hagan una idea. O sea, terminó mal, ¿no? Y es famosa esa historia porque ese isótopo es tan fuerte que deja su huella por todo lado. Entonces, no fue muy difícil rastrear todo lo que habían hecho estas personas que habían traído, porque parece que no fueron muy cuidadosas, parece que otra persona les encargó que lo hagan, y parece que cuando hicieron el preparado en el baño del hotel en donde estaban, también tuvieron un accidente, porque en el baño del hotel en el que estaban hospedados estos 2 rusos que mataron a este ex agente, pasaron la maquinita esa para detectar la radiación y estaba lleno de eso. O sea, parece que lo que prepararon seguro el venenito ahí y algo se les escapó porque todas las toallas, todo estaba lleno de radiación. Terrible. El asiento del avión donde habían venido, o sea, sabían en qué asientos se habían sentado, todo, porque por todo lado quedaba la huella de la radiación. Famosa esta historia, ¿no? ¿Cómo la descubrieron? Porque este elemento tenía esa característica de dejar su huella porque está siempre buscando disparar esas partículas alfa, se llaman, para hacer daño. Entonces, en la naturaleza nos enseñan cosas, ¿no? O sea, y esto que nos enseña es que este elemento que es tan peligroso, y así hay otros, ¿no? Digamos, también muy peligrosos, ¿no? El uranio, todas esas cosas son muy peligrosas, son radioactivas. Lo que nos enseña y lo que les quería traer esta ilustración es, este elemento es letal, malo, pero el pecado que mora en nosotros es más letal y más malo. Es más letal incluso que esto. Porque claro, aunque físicamente te deja vivo, destruye tu alma, destruye tu corazón, tu capacidad de amar, tu capacidad de tener compasión, de tener misericordia, tu capacidad de tener dominio propio para decirle no a las cosas que destruyen tu futuro y el de tu prójimo, la destruye. Y terminas embriagado de repente porque no le puedes decir no a tus amigos, o terminas fornicando porque no le pudiste decir no a tus impulsos, que después te va a traer daño y va a marcar tu alma. Eso es lo que hace el pecado. Entra a tu ser y está dentro de tu ser y está irradiando su maldad para destruir todo lo bueno que Dios ha puesto en ti y quiere que desarrolles. Terrible, terrible. Esas sensaciones de odio, ese deseo, esas cóleras, esas iras, es el pecado que está ahí, irradiando, matando el amor que Dios quiere que tengas por tu prójimo, la paciencia que quiere que tengas por tu prójimo. Esa es la naturaleza del pecado, está ahí para destruir lo bueno que hay, que Dios ha puesto en nuestros corazones.
Hay una historia en la palabra del Señor que es bien chocante, muy chocante, bien chocante. Yo cuando la leí las primeras veces me chocaba. Cada vez la entiendo un poco mejor, aún me choca. Es la historia de la mujer, se llama Sirofenicia, que era griega y sirofenicia de nación, que le va a rogar a Jesús que le cure a su hija. Dice, porque su hija estaba gravemente endemoniada. No estaba endemoniada nada más, ¿ah? Gravemente endemoniada. Mateo 15, 21. Quieren leer la historia. La hija de esta mujer estaba gravemente endemoniada. Ella se entera que Jesús pasa cerca por donde ella vivía y comienza a gritar y a pedirle ayuda, a clamar, a pedirle ayuda a Jesús. Le comienza a pedir, le dice, no, hijo de David, ten misericordia, ¿no? Mi hija es atormentada por un demonio. Y Jesús no le hace caso, la ignora por completo. Y sus discípulos de Jesús le dicen, Señor, ya atiéndela, ya está haciendo mucha bulla, hasta que grita, atiéndela, porfa. ¿No? Poco más le dicen eso. Y lo que Jesús le dice a sus discípulos, Él les dice, yo no he venido para atender a extranjeros, yo he venido para las ovejas perdidas de Israel. Le dice así Jesús. Y la mujer se acerca a Jesús. Miren, ¿eh? Cuando ve que Jesús para y responde a sus discípulos, se acerca a Jesús y se tira y le dice, Señor, ayúdame, mi hija está totalmente atormentada. ¿Saben qué le dice Jesús? No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Uno se choca y dice, ¿cómo Jesús? Sí. Así dice Jesús, ahí está en la palabra o no. ¿Ah? Que no lea la palabra, se está sorprendiendo recién. Ya lea la Biblia para que vea. No está bien, dice Jesús. ¿Y saben cómo responde esta mujer? Le dice, sí, Jesús. En otras palabras, tienes toda la razón. Pero los perros, aunque sea, comen las migajas que se caen. Yo solo necesito una migajita. Yo no quiero pan, yo no quiero todo el pan, yo quiero una migajita, porque yo sé que tú tienes poder. Y con una migaja de tu poder es suficiente para salvar a mi hija que está gravemente endemoniada. El pecado es poderoso, el pecado es terrible, el pecado es destructor, el pecado se mete dentro de tu ser y comienza a hacer daño y te comienza a destruir la mente y te mete cautivo y te enferma gravemente, gravemente. Pero el poder de Jesús es mucho más grande que el poder del pecado. El poder de Jesús es mucho más grande que el poder del pecado. Si tú te arrepientes, si tú vienes a Él reconociendo eso, que no puedes por ti mismo, que ya has intentado o que te das cuenta y reconoces que eres pecador, que eres impotente y que el veneno está dentro de ti, ya entró en ti y que no hay cura para ese veneno. No hay cura para ese mal. Lo aceptas. Vienes a Él como esta mujer, con fe, creyendo que con solo una migaja de su poder es suficiente para que Él te haga libre de esa enfermedad, de esa gravedad en la que estás, en la que estamos tú y yo por el pecado. El pecado no es juego. El pecado no es ay, un traspié, no, es un error, un aprendizaje para aprender de las experiencias. No. El pecado te está matando por dentro. El pecado te está consumiendo por dentro. No te va a dejar dormir en paz. No te va a dejar que dejes esa ansiedad, ese miedo, ese temor, esas fobias, esos traumas. Las produce el pecado que mora en ti. Solo hay alguien que puede y tiene el poder y tiene el antídoto y tiene la capacidad de vencer ese poder del pecado, es Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Mujer, grande es tu fe. Ya se ha hecho como tú has querido. Ya está hecho. Anda, mira a tu hija. Y fue y vio a su hija y estaba libre. Ya no había más demonio que la atormentara gravemente. Porque ella creía en Jesús y en su poder. Y había entendido
la gravedad de su situación y que solo Cristo la podía salvar. Estas doctrinas del pecado que se van a enseñar es para eso, para que entendamos la gravedad de nuestra situación. Y de un creyente, ahora, el creyente sigue luchando contra el pecado, porque Dios en su sabiduría ha determinado que el pecado no va a ser erradicado 100% de nuestra vida, pero sí va a ser destronado. Sí va a perder su poder destructor. Pero vamos a orar en nosotros. Entonces, hay muchos creyentes aquí que si no han sido vigilantes, están permitiendo, como dice el apóstol Pablo, que el pecado reine en ustedes. Y no nos hemos hecho hijos de Dios, no nos hemos vuelto hijos de la luz, no nos hemos vuelto hijos del reino celestial para dejar que el pecado nos domine. Tenemos que andar como hijos de luz. Volviendo a la lectura que dio Yamil. No puede ser que somos hijos de Dios, estamos en la luz, no en las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo decía, despiértate tú que duermes. Estás entre los muertos, parece que fueras un muerto más del mundo. Parece que Dios no te hubiera iluminado. Sigues en pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. No andemos como en las tinieblas, porque ¿a quién les está escribiendo el libro de Efesios? ¿A impíos? No, se lo está escribiendo a creyentes. Se lo está escribiendo a gente que ha creído en Jesucristo, pero que está en la oscuridad, porque el pecado ha vuelto a reinar. Usando una ilustración, es como ha venido, te ha rescatado el Cristo, ha destruido los poderes que tenía el pecado en tu vida. El pecado se ha replegado, se ha escondido. Y tú, tu carne, tus deseos han hecho que ese pecado que ya había sido destronado de tu vida vuelva a entronarse. Por eso el apóstol Pablo dice, no reine el pecado. Sí, hay pecado en nosotros como creyentes, sí fallamos, sí estamos expuestos a las debilidades de la carne, pero no podemos dejar que el pecado reine. Entonces lo digo a los que son hijos de Dios. Y a los que no son hijos de Dios, y entienden y aceptan y comprenden su realidad y no se engañan a sí mismos, sino que han sido iluminados en esta hora por el poder del Señor y aceptan que sí, que son impotentes ante el mal que mora en ellos, miren a Cristo. Les invito a mirar a Cristo. Les invito a creer en Cristo. Les invito a confesar su condición y a venir arrepentidos a Cristo, como esta mujer sirofenicia, entendiendo y comprendiendo que no necesitas algo maravilloso, no, necesitas una migaja de su poder porque Él es todopoderoso. Y a los creyentes, incluyéndome a mí, que estamos dejando que el pecado vuelva a reinar en nosotros, también miremos a Cristo, que es el único que nos puede ayudar. Vengamos, arrepintámonos, digámosle, Señor, perdóname. No puede ser que haya dejado que el pecado se vuelva a entronizar en mi vida. No puede ser que esté dejando que el pecado me domine. Y si estás ahorita en pecado, arrepiéntete. Dile al Señor, estoy en pecado, ayúdame. Confiesa tu pecado, dice la palabra del Señor. No dejes que el pecado gane más terreno en tu vida. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para decirle no más al pecado. Sacarlo a la luz y decirle al Señor, he pecado contra ti, ayúdame. Esas son las formas de combatir el pecado, esas son las formas de luchar contra el pecado, sacarlo a la luz con el poder de la verdad que está en la palabra de Dios y que está en el Evangelio de Jesucristo. Amén. He querido enseñar de esta forma y enfocar un poco la parte más evangelística para que estas enseñanzas se apliquen a nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude a todos a entender esta verdad. Nosotros, de repente, los que ya somos mayores o los jóvenes que tenemos ciertos años, podemos dar fe de lo terrible que es el pecado. Yo en mi vida personal, yo le he contado muchas veces, puedo dar fe de los pecados que he cometido, del daño que me he hecho a mí mismo, del daño que le he hecho al nombre del Señor, por dejar que el pecado vuelva a reinar en mi vida.
los más pequeños, aunque yo sé que todavía no han visto el poder del pecado de repente en toda su dimensión, ya lo pueden ver en sus corazones. No esperen que el pecado les haga más daño. Confíen en Cristo, arrepiéntense de sus pecados. El pecado es serio, es serio. El pecado deja heridas, deja marcas. Te deja marcas. Si yo les dijera que hay no vayan al parque de acá porque hay un león, nadie me creería porque, no, está bromeando, eso está inventando una historia. Si yo me levantara la camisa y le mostrara todas las heridas que me hizo, ahí me creerían más, ¿no? Así es con el pecado. A veces los más muchachos no creen, no, y siguen intentando, y siguen en esas amistades que no deben, haciendo lo que no deben. Y uno le dice, mira las marcas que deja el pecado en la vida de las personas, no creen. Hasta que viene, como dice el apóstol Pedro, ese león rugiente que te devora, te hace trizas, te deja hecho una desgracia, digamos así. Y si puedes sobrevivir, es por la pura gracia de Dios. No juguemos con el pecado. El pecado es cosa seria. Pongámonos en pie para orar. Padre, he predicado tu palabra, Señor, tu verdad. Ahora yo te ruego que con tu Espíritu Santo hagas tú tu obra, Señor, de convencer, Señor, de pecado, justicia y juicio. De convencernos a todos, Señor, de que el pecado es grave porque ofende tu santidad, Señor. Ofende, Señor, tus normas, ofende, Señor, tus principios, Señor. Transgrede lo que tú has determinado para nuestro bien, para nuestra felicidad. Nos aleja de ti, Señor, nos destruye, nos aleja los unos de los otros, Padre. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu palabra poderosa. Y ayúdanos, Señor, a luchar contra el pecado, Señor. No dejar que el pecado gane terreno más en nuestra vida, Señor. A despojarnos, Señor, de todo peso, Señor, toda carga que hay en nuestra vida de pecado y que nos impide seguir creciendo, Señor, este camino de la gracia, Padre. Guárdanos, Señor, de mantenernos fieles a ti. Mira aquellos que han escuchado tu palabra, que aún no te conocen, Señor. Ayúdalos, Padre, por favor. Solo tú lo puedes alumbrar, Señor, en su oscuridad. Solo tú lo puedes hacer ver, Señor, que tú tienes un plan hermoso de salvación para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra de salvación en sus corazones. Amén y amén. Dios le bendiga, amados jóvenes.